A ver, seamos sinceros, vivimos en un mundo que está completamente obsesionado con la visibilidad. A todas horas nos bombardean con esta idea del famoso viaje del héroe, ¿verdad? Esa narrativa constante que nos empuja a perseguir metas épicas, a construir una marca personal impecable y básicamente a actuar nuestra propia vida como si estuviéramos permanentemente subidos a un escenario. Pero, ¿y si resulta que esa búsqueda incesante de aplausos nos está alejando de lo que realmente importa? Bueno, pues en nuestra exploración de hoy vamos a desgranar un texto fascinante llamado La vida no actuada, la presencia y la temporada del carácter. Es un análisis súper profundo sobre la autenticidad, que literalmente desafía todo lo que creemos saber sobre el liderazgo, el éxito y, en el fondo, la manera en la que habitamos nuestro día a día. Vale, entremos de lleno en esto con una idea que va totalmente a contracorriente. Esta cita del general Douglas MacArthur encierra un concepto que es francamente brillante. MacArthur viene a decirnos que el liderazgo más genuino no es un destino al que uno llega tras perseguirlo sin descanso, no es un título para presumir. Al revés, es una especie de acumulación invisible de carácter, algo que se va formando poco a poco, de manera obstinada, a través de nuestras acciones diarias y de una intención verdaderamente íntegra. Vamos, que el líder de verdad ni siquiera se levanta por la mañana proponiéndose serlo, simplemente ocurre. Es la consecuencia natural de ser quien uno es, sin necesidad de focos. Ahora, lo que resulta verdaderamente fascinante aquí es cómo dos pensadores de épocas y mundos tan distintos llegan a la misma conclusión exacta. Por un lado, tenemos a MacArthur hablando de ese carácter que se forja desde dentro. Y por otro, tenemos al experto en liderazgo moderno Simon Sinek, que nos dice que un líder tiene que dejarse inspirar primero antes de ir por ahí intentando inspirar a los demás. Ambas ideas chocan de frente, en el buen sentido, con una verdad absoluta. El liderazgo no es una actuación montada para ganarnos a un público. Es una postura de pura presencia. Primero miramos hacia nuestro interior y luego ya nos entregamos hacia afuera, pero sin llevar la cuenta de a quién impresionamos. Pero claro, ¿qué ocurre cuando alguien brillante, de una excelencia innegable, no pilla este concepto? El autor, Robert Greene, nos trae un ejemplo histórico trágico, el de Sir Walter Raleigh. Este hombre era un genio, literalmente extraordinario en todo. Era científico, poeta, capitán de barco, lo tenía todo. Sin embargo, su necesidad obsesiva de exhibir esa perfección, de imponer su tremenda versatilidad a todo el mundo pensando que así se ganaría el favor de la gente, tuvo un coste altísimo. Esa actuación constante y agotadora no le hizo ganar ni un solo amigo real. Al contrario, solo le creó enemigos silenciosos, comidos por la envidia, lo que finalmente le llevó a la ejecución. Es como un aviso a navegantes sobre el peligro mortal de vivir una vida performativa, intentando ocultar siempre cualquier mínima debilidad. Y todo esto nos lleva a dar un paso atrás, a alejarnos un momento de la esfera pública y mirar hacia nuestras propias líneas de tiempo personales. Nos pasamos la vida corriendo con la lengua afuera tras la siguiente meta, el siguiente hito, y acabamos completamente agotados. Así que, la gran pregunta que debemos hacernos hoy es la siguiente. ¿Qué pasaría si simplemente dejáramos de pelear contra la temporada exacta en la que nos encontramos ahora mismo? Para encontrar una respuesta, podemos fijarnos en uno de los textos más antiguos que tenemos a nuestra disposición, el capítulo 3 del Eclesiastés. Es básicamente un catálogo de opuestos, como un libro de contabilidad milenario de las temporadas humanas. Nos habla de que hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para derribar y otro para construir. Y lo genial de esta sabiduría no es que sea fatalista, en absoluto. En realidad nos está dando permiso. Permiso para aceptar la autoridad de cada temporada de nuestra vida. Nos enseña a no confundir el tener prisa con el estar preparados. Porque seamos claros, quien se empeña en montar una fiesta en una temporada de luto o en dar discursos cuando toca guardar silencio, simplemente no se ha enterado de en qué momento de su propia vida se encuentra. Y ojo, porque esta sabiduría antigua tiene un eco muy moderno en la figura de William Osler, un pionero de la medicina y un gran humanista. Él hablaba de algo que llamaba compartimentos estancos de un día. Su filosofía era tomar la vida como si fuera un grano de arena a la vez. Una sola tarea, un solo día. Osler entendió a la perfección que nuestra tendencia natural es coger todo el peso de nuestros errores del pasado, sumarle toda la ansiedad por lo que vendrá en el futuro y cargar todo eso sobre el momento presente, hasta que, claro, el momento colapsa. Intentar vivir sin ese peso no es tener miras cortas, de hecho, es una ambición inmensa, es un cambio de mentalidad brutal que nos permite honrar la temporada exacta en la que estamos. Y esto se ilustra de maravilla cuando miramos casos de éxito abrumador en el mundo real. Tomemos la trayectoria de Lionel Messi. Nos encanta tragarnos ese mito del éxito de la noche a la mañana, pero su línea de tiempo nos cuenta una historia radicalmente distinta. Empezó jovencísimo, se quedaba entrenando hasta tarde, un día tras otro, año tras año, durante más de 17 años para convertirse en lo que los titulares llamaron un éxito instantáneo. Esta constancia nos demuestra algo vital.
Esa temporada de preparación, la que es oscura, que no tiene nada de glamour y que nadie aplaude, no es inferior a la temporada del triunfo. Es, única y exclusivamente, la razón por la que la temporada del éxito puede llegar a existir. El gran problema aquí es que nuestra mente es experta en sabotear esta paciencia. Entramos en un terreno que podríamos llamar el peligro de la meta. Steven Pressfield dio en el clavo cuando dijo que tenemos instalado en la cabeza una especie de software del viaje del héroe. Es esa arquitectura humana, inquieta y nerviosa, que está constantemente presionando los límites de nuestra rutina, exigiéndonos que salgamos, que viajemos, que busquemos siempre algo más grande. Hay como unos espacios en blanco en nuestro cerebro que insisten, sí o sí, en ser rellenados. Pero aquí debemos hacer un contraste súper importante entre esa inquietud constante que menciona Pressfield y una advertencia muy profunda de Anthony de Melo. De Melo nos suelta una verdad que descoloca un poco. Resulta que es mucho más fácil viajar que detenerse. Porque claro, mientras estamos en pleno viaje hacia un objetivo, podemos aferrarnos a la ilusión de un sueño. Pero en el instante en que nos detenemos, de repente tenemos que mirar a la realidad a la cara. De Melo no dice que tener metas sea inútil para nada. Lo que advierte es que esa persecución constante puede transformarse muy fácilmente en una vía de escape. El cambio real, el que nos transforma desde la raíz, muchas veces es un cambio que no habíamos pedido ni deseado. Y ese tipo de cambio exige que paremos, exige que estemos presentes. Entonces, ¿cómo logramos pasar de esa quietud a la acción sin caer otra vez en la trampa de empezar a actuar para los demás? Bueno, el maestro Thich Nhat Hanh nos tiende un puente súper práctico. Él habla de una causalidad reversible. Explica que, evidentemente, a veces sentimos una alegría inmensa que nos hace sonreír, pero que otras veces es el simple hecho de sonreír lo que genera esa alegría. Es decir, no tenemos que quedarnos sentados esperando a sentirnos superinspirados o totalmente transformados para empezar a actuar con autenticidad. A veces, la decisión en sí misma de vivir de forma genuina va por delante de la emoción. El mero acto de habitar nuestro presente sin máscaras se convierte en sí mismo en la transformación. Llegados a este punto, si aceptamos que debemos dejar de actuar para la galería exterior y anclarnos en el presente, nos topamos con una pregunta que, la verdad, escuece bastante. ¿Quién se está llevando la mejor versión de nuestro carácter? Si somos honestos, ¿a quién le estamos dando realmente lo mejor de nosotros? Hay una anécdota que cuenta el autor Ryan Holiday sobre el padre de Angela Merkel que refleja esto de forma crudísima. Resulta que su padre era un pastor muy respetado en su comunidad. De cara al público, el hombre era la viva imagen de la calidez, alguien inmensamente paciente y comprensivo. Sin embargo, en la intimidad de su hogar, la propia Merkel recordaba con mucha frustración cómo su padre era severo y perdía la paciencia enseguida. Es un ejemplo perfecto de ese fracaso oscuro que todos corremos el riesgo de cometer. Entregar nuestra mejor versión, nuestra paciencia infinita a un público que apenas nos conoce y dejar solo las migajas para las personas que viven bajo nuestro mismo techo. Esta anécdota conecta de forma increíble con las sabias palabras del mítico entrenador John Wooden. Él viene a decirnos que la congregación del padre de Merkel estaba experimentando un carácter que era en el fondo una virtud actuada. Era una interpretación profesional impecable. Pero sus hijos, en cambio, experimentaban su carácter real. Como bien apunta Wooden, no existen palabras ni grandes discursos que puedan enseñar a los más jóvenes cómo deben ser. Lo único que realmente enseña es lo que nosotros mismos somos. Los niños no se tragan nuestra paciencia profesional. Lo que necesitan desesperadamente es que nuestro verdadero carácter sea honesto e íntegro cuando se cierra la puerta de casa. Por todo esto, esa famosa instrucción de William Shakespeare cobra una dimensión totalmente nueva. Cuando dice ama a todos, confía en unos pocos, no hagas mal a ninguno, no nos está dando un consejito rápido para hacer buen networking en la oficina. Para nada. Se trata de una disciplina interna brutalmente rigurosa que debería ponerse en práctica primero en la mesa de nuestra propia casa. Significa entender que las personas que seguirán ahí cuando todos los trabajos terminen y los escenarios públicos se apaguen son precisamente las que merecen nuestro amor más profundo y nuestra confianza real. 0 actuaciones. Pasemos a ver cómo se construye el balance final de todo esto. Si volvemos a la sabiduría del Eclesiastés, vemos que utiliza la realidad innegable de nuestra propia mortalidad, pero no para deprimirnos, sino todo lo contrario, para poner las cosas claras. Nos recuerda que, como nuestro tiempo aquí tiene fecha de caducidad, la alegría verdadera solo se encuentra en el trabajo honesto y en vivir de verdad, no en estar mendigando recompensas externas por ir de buenas personas. Subraya, sin rodeos, que cualquier creencia grandiosa que tengamos sobre nosotros mismos tiene que estar validada por trabajo real y tangible. Hay un poema de Cristina Rossetti que aporta un matiz precioso sobre este concepto de trabajo honesto. Ella contrapone el trabajo dejado a medias con el trabajo que nunca se llegó a empezar.
Un proyecto sin terminar, por mucha pena que nos dé, siempre va a conservar la inmensa dignidad de haberlo intentado, de habernos atrevido. Pero el trabajo que jamás se empieza, ese que esquivamos por pánico a no ser perfectos, o porque estamos esperando que llegue esa mítica temporada ideal que jamás aparece, esa es la verdadera tragedia. Esa es la pérdida irredimible de una vida. Y esto nos obliga a reflexionar sobre una enseñanza potentísima de Alce Blanco, proveniente de la tradición nativa americana. Su mensaje, si lo pensamos bien, no nos está pidiendo que busquemos la fama ni que nos obsesionemos con dejar un gran legado público. Lo que nos pide es que vivamos de una manera tan auténtica, tan honesta, que nuestro adiós se sienta en el mundo como una pérdida real y genuina. Es, en definitiva, una llamada a dejar una huella profunda de autenticidad, no un currículum lleno de actuaciones estelares. Teniendo todo esto en cuenta, podemos desmontar un poco esa archiconocida frase motivacional de Theodore Roosevelt, que decía algo así como que si crees que es posible ya tienes la mitad del camino hecho. Y a ver, es inspirador, por supuesto, pero se queda en la mitad de la ecuación. La otra mitad, la que realmente cuesta sangre, sudor y lágrimas, es el trabajo real en la temporada presente. Es la paciencia infinita de un Messi entrenando en la sombra, o la disciplina de Osler enfocándose en sus compartimentos estancos cada día. Tener fe, sin poner el trabajo paciente de por medio, es solo vivir de ilusiones flotando de un lado a otro. Para que la vida sea real hay que mancharse las manos en el presente. Entonces, el punto clave aquí, el núcleo que une todas estas ideas, es el concepto de la vida no actuada. Todas las filosofías y autores que hemos desgranado apuntan exactamente a esta diana. Significa plantarnos y negarnos a que nuestra bondad o nuestros esfuerzos sean una simple estrategia matemática para conseguir un aplauso o una palmadita en la espalda. En su lugar, es elegir valientemente mirar la realidad de frente y habitar plenamente el momento que nos ha tocado. Y ojo, la vida no actuada no es el atajo fácil, de hecho es muchísimo más dura, precisamente porque no tiene esa validación externa inmediata. Nos obliga a enfrentarnos a pecho descubierto a lo que verdaderamente somos capaces de hacer aquí y ahora. Y así desembocamos en la gran pregunta final que nos deja resonando todo esto. Después de darle tantas vueltas al peligro de perseguir metas vacías, a la necesidad de bajarnos del escenario público y de honrar nuestro presente, el desafío que tenemos delante es clarísimo. En un día cualquiera, en medio de todo el ruido, el caos y las presiones que nos rodean, ¿estamos dispuestos a, simplemente, dejar de actuar y estar presentes en el tiempo y en la temporada que realmente nos corresponde? Esa, ni más ni menos, es la decisión que separa una vida interpretada de una vida auténtica. Y con esta reflexión nos despedimos por hoy. Ha sido un placer compartir esta exploración. Hasta la próxima.